La Feria Universitaria del Libro, en su 35 edición, su temática es Agua para la Vida y el país invitado de honor es Hungría. Tenemos en esta ocasión la conferencia titulada Oratoria Moderna, técnicas básicas para hablar en público. Y participa la licenciada Priscila Martínez Ramírez. Me voy a permitirles leer un poco de su semblanza de la licenciada Priscila. La licenciada Priscila Martínez Ramírez es asesora de dependencias y entidades públicas, partidos políticos, sociedad civil e iniciativa privada, haciendo posible el cumplimiento de objetivos y proyectos de innovación, organización y capacitación del talento humano, titulándose por excelencia académica en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y obteniendo mención honorífica en el posgrado de Administración por la Universidad La Salle. Cuenta con diferentes diplomados como Imagen Pública, Desarrollo Sostenible y Planeación, entre otros. Ha ocupado cargos directivos en el gobierno estatal y ha realizado investigaciones en el ámbito de la ciencia política. Desde hace 9 años ha dado conferencias en temas relacionados con planificación estratégica, liderazgo, imagen pública, ventas, oratoria y oratoria moderna. Maestra de campeones de oratorias juveniles a nivel estatal y nacional. Columnista a nivel nacional de noticias y actualmente del Consorcio Metropolitano de Asesores. Bienvenida sea. Sin más, le cedo la palabra a nuestra conferencista. Quiero que ese aplauso primeramente sea a cada uno de los aquí presentes y también a los que nos ven a través de las pantallas, porque con su sola atención demuestran ese compromiso que tienen por su crecimiento profesional. Les repito mi nombre, Priscila Martínez, y el tema de hoy es oratoria moderna. Quiero que observen estas imágenes. ¿Qué identificamos aquí? ¿Me pueden decir? Vamos a participar un poco. Es una exposición en una clase, exponer también un proyecto en una empresa, un médico en una conferencia, un abogado en un juicio oral. No sé, cada uno de ustedes, cuál va a ser su elección a la hora de poder elegir qué materias van a tomar para optativas y poder formarse como universitarios. ¿Ya tienen esa decisión tomada? La universidad les va a dar los conocimientos para llevar a cabo sus funciones en cada campo laboral. Sin embargo, hay algo en común en esos momentos trascendentales de la vida profesional. Es enfrentarse a hablar a un público. Ese desafío no nos dan las herramientas en la universidad, y no solamente es un problema a nivel local, a nivel internacional. La oratoria es el arte de hablar en público, el cual te va a permitir enfrentarte a un público con seguridad, con elocuencia para hablar. Siguiente, por favor. Sin embargo, esta plática se llama oratoria moderna porque definitivamente quiero hacer la acotación de dos tipos de oratoria: la oratoria clásica y la oratoria moderna. La oratoria moderna se refiere a la que utilizamos en la época reciente, en la actualidad. No quiere decir que la oratoria clásica esté en desuso y ya sus recursos no sirven. Al contrario, la oratoria clásica nos da las bases y en la oratoria moderna vamos a incrementar esos recursos porque definitivamente tenemos unos nuevos desafíos. Por eso, para entender la oratoria moderna, hay que saber de qué se trata la oratoria clásica. Observen estas dos imágenes. La primera de ellas les cuento una muy breve historia. Demóstenes era un niño que a los 7 años se quedó huérfano y sus tutores dilapidaron toda su fortuna. Se quedó pobre y era tartamudo. Sin embargo, él había escuchado hablar a grandes oradores como Platón y él quería ser un orador grande. Y la primera vez que habló se burlaron de él porque era tartamudo, pero no se dio por vencido y logró ser el mejor orador de su tiempo. Tan es así que Quintiliano le dijo la norma de la oratoria. Cicerón se refirió a él como el orador perfecto, Demóstenes, ¿sí?
Y en la antigua Grecia ya existía tecnología. El ágora griega era un espacio diseñado para que, sin necesidad de micrófono, pudiera llegar la voz del orador hasta los últimos rincones del espacio. Ya había tecnología. También podemos entender otro momento importante en la historia. La invención de la imprenta hizo que el discurso del orador viajara a través del espacio y del tiempo. Y pongo a Lutero porque justamente fue la imprenta la que impulsó que sus tesis viajaran a lo largo de Europa, en la Reforma. Siguiente, por favor. ¿Qué características tiene la oratoria? ¿Recuerdan que mencioné a Quintiliano? Bueno, se los presento. Marco Fabio Quintiliano fue el mejor maestro de oratoria en la antigua Grecia. Grecia, la cuna de la democracia, también fue la cuna de la oratoria. ¿Y qué características podemos rescatar de la oratoria clásica? La retórica, la importancia de la virtud, de la verdad, que solamente los hombres participaban en ese entonces en el ámbito público, específicamente en el jurídico y en el político, que los ademanes eran muy marcados porque había una influencia en cuestión del teatro, que era muy importante la razón y el objetivo era persuadir. Y había una preparación de múltiples disciplinas. De hecho, Quintiliano habla que el orador tiene que conocer de filosofía, de ética, de matemáticas, de lenguas antiguas y conocer a otros oradores. Siguiente, por favor. Sin embargo, ya no vivimos en esa época. Hoy nos ha tocado vivir en la era de la información, en la era digital. Una anterior, por favor. Y definitivamente, un hito importante fue la televisión. ¿Por qué? Porque no solamente la voz viajaba a través del tiempo y el espacio, también la imagen del orador podía hacerlo a través de la televisión. Y pongo esa imagen porque fue muy representativo el primer debate presidencial por televisión de Nixon contra Kennedy. Las personas que habían escuchado hablar a Nixon le habían dado el gane a él por la calidad de sus argumentos, pero la mayoría lo vio por televisión y dio por ganador a Kennedy. ¿Por qué? Por el uso del lenguaje verbal y no verbal, porque definitivamente la oratoria es la suma de ambos, lenguaje verbal y no verbal. Y sabemos la historia, ¿quién ganó de ellos? Kennedy, ¿verdad? Ahora tenemos las denominadas tecnologías de información y comunicación. Antes, en la televisión, ¿quiénes eran los únicos que aparecían en las pantallas? Las personas con poder político, económico o mediático, por ejemplo, los comunicadores, los artistas. Pero hoy, a través de las redes sociales, cualquier persona con acceso a Internet puede masificar su discurso a través de cualquier red social. Y lo hemos visto, por eso hoy hay los famosos influencers, ¿sí? Que sin necesidad de ser famosos, ellos pudieron llegar a la gente. Hay cosas positivas como esa. Hay cosas también negativas. ¿Por qué? Porque hoy en un estudio se dice que 8 horas con 55 minutos es el promedio que el mexicano está conectado a Internet. Pero la mayoría del tiempo no lo hace para informarse, sino para cuestiones de ocio. Vemos aquí cómo tenemos acceso al Internet, que es la mayor biblioteca en toda la historia de la humanidad. Ningún ser humano había tenido acceso a tanta información como cada uno de ustedes. Pero tenemos también ese grave problema de que ya no leemos. Entonces aquí hago una cuestión paradójica para que reflexionemos. Los griegos, sin tener la tecnología, pudieron deducir la existencia del átomo. Y hoy, con toda la información, con toda la tecnología para ver nuestro espacio, existe un grupo de terraplanistas que defienden hoy que la Tierra es plana. Entonces veamos la paradoja de esta situación. La tecnología ha evolucionado, pero no así, y está entre comillas, el pensamiento humano. Siguiente, por favor. Entonces vemos las características de la oratoria moderna. Dado que hay mucha competencia de información, el orador tiene que dar un mensaje cada vez más corto. La verdad, hoy se dice que la verdad es subjetiva. Afortunadamente, esto sí es un punto positivo, hombres y mujeres participamos en todos los ámbitos y no solamente ya la cuestión masculina es alabada, también la cuestión femenina. La emoción ha ganado a la razón, los ademanes son naturales y esta preparación de diversas disciplinas
ha integrado nuevas, por ejemplo, la imagen pública y el uso de la tecnología de información y comunicación. Y estas dos imágenes me refiero a dos cuestiones muy importantes. Nosotros hacemos oratoria también a través de las pantallas y también tenemos que aprender a usar la tecnología. ¿A cuántos no les pasó que tenían un excelente maestro en el aula, pero a la hora de pasar a la cuestión de educación en línea, como el maestro no sabía utilizar las herramientas de la tecnología, aunque tuviera su clase muy preparada, no tenía control de ello? ¿Estamos de acuerdo? Así también sucede en el trabajo. Ustedes son muy jóvenes, los aquí presentes, pero en el trabajo sucede lo mismo. En el teletrabajo se aumentó, se disparó el porcentaje. Entonces, hoy el orador a través de las pantallas también tiene que generar un impacto y tienes que tomar nuevas herramientas para poder comunicar. Barack Obama, él fue el primero en ocupar el Internet o la web 2.0. Su famosa campaña política marcó un parteaguas y por eso fue tan famoso. De hecho, él no era de los favoritos. Él, gracias a su oratoria, se colocó como el favorito y ganó las elecciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, el orador tiene que ser la suma de esta historia, de la oratoria clásica con la oratoria moderna. Debemos de seguir preservando los valores y el conocimiento que debemos de tener. ¿Habrá algún orador ignorante? Esa es mi pregunta. Ahorita la vamos a responder. Sí, tenemos que hablar con elocuencia, con seguridad, por supuesto, porque esa es la técnica que te va a dar la oratoria. Pero nuestro mensaje debe de tener también un objetivo predeterminado. Mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo profesional de cada uno de ustedes aquí sentados? ¿Ya lo tienen en su mente? ¿Su meta, su objetivo? Y si no lo tienen, deben de trabajar en ello, en un plan de vida. Y dentro de ese plan de vida, tener un objetivo, y la oratoria va a ser una herramienta para lograrlo. El impacto debe de ser a la razón y al corazón. ¿Por qué? Porque el ser humano es tanto una persona racional, pensante, como de sentimientos y emociones. Yo podría venir aquí a dar una charla motivacional, decirles, sí, podemos ser grandes oradores y salimos bien contentos. Pero si no les doy la información del cómo, ¿sirvió de algo? Esa motivación saliendo de esa puerta ya no sirve de nada. Por eso el mensaje debe de tener una información de base importante, un conocimiento trascendente, y por supuesto también viene la parte de motivarlos, porque también hemos escuchado conferencias, presentaciones, que te dan mucha información, pero al final no te transmiten. Y aquel que no te transmite, que no te ve a los ojos, que mueve tus sentimientos, también su mensaje queda estancado. Siguiente, por favor. No todos son oradores. Habrá quien hable muy bien, pero si esa persona que habla muy bien y te promete cosas que no va a cumplir solo por obtener un objetivo, se llama demagogo, no se llama orador. ¿En dónde se da este problema de demagogia? En la política, exactamente. Pero también hay líderes sociales que te mienten, ¿sí? Ellos no son oradores, son demagogos. También habrá una persona que hable mucho. Todos conocemos a alguien así, que habla demasiado y que es extrovertido y se para y habla, pero no tiene un objetivo, no tiene una sustancia. Si ustedes buscan la palabra charlatán en su diccionario, les va a poner allí persona que habla sin sustancia, es decir, sin fondo. Entonces, el orador tiene que tener forma, por supuesto, pero también tiene que tener un fondo. Si yo vengo el día de hoy vestida en pijama, se van a reír de mí en un comienzo. Van a decir, bueno, ya se le perdió la cama, ¿no? Pero si les doy la mejor información que les va a servir, les apuesto que puedo transmitir. Pero ¿qué pasa al lado contrario? Me vengo con el mejor traje, pero les vengo a hablar de cosas intrascendentes, no sé de lo que hablo. ¿Se puede salvar esta pieza de oratoria? No. Sí es importante la imagen, pero lo es aún más el fondo del mensaje. Siguiente, por favor. Ahora bien, la oratoria les decía que es el arte de hablar en público. Todo arte, cualquier tipo de arte o de disciplina, se compone de dos elementos: de la capacidad de hablar y de la técnica.
Todos nacemos, la mayoría nacemos con la capacidad de hablar. ¿Y de dónde aprendemos a hablar? ¿Quiénes son nuestros primeros maestros? Nuestro entorno familiar, nuestra mamá, nuestro papá. Por eso es que cuando hablamos por teléfono, generalmente te dicen, hablas igual a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, porque aprendes el ritmo, la entonación, los primeros vocablos de tu familia. Sin embargo, y afortunadamente, también es la suma de una técnica, como lo hizo Demóstenes en su momento. Él no tenía la capacidad desarrollada, pero se enfatizó en la técnica, es decir, un conjunto de procedimientos y de recursos que el orador toma para incrementar su nivel. Ahora sí les digo esto, no importa lo que tú estudies, debes también fomentar la profesión de ser orador, sí o sí. ¿Por qué? Porque el orador siempre y en todo momento va a ser un líder. ¿Sí? No existe un líder mudo. Siempre el líder va a hablar. Y si ustedes quieren presidir, no importa en el ámbito donde se maneje, tienen que saber transmitir sus ideas, sus proyectos, saber negociar, saber vender su producto, su servicio, su imagen. ¿Sí? Entonces, todos ustedes, a la par de la profesión que elijan, tienen que ponerse como meta ser oradores si realmente quieren obtener los objetivos profesionales que se marquen. Siguiente, por favor. Por eso les voy a enseñar hoy una técnica muy sencilla que va a consistir en 3 pasos. Pero el antecedente fundamental para estos pasos es ser un lector. Dice ahí lectorador. Si ustedes buscan esa palabra no la van a encontrar. Yo la hice con el objetivo de fusionar esa capacidad de leer con esa capacidad de hablar. No existe un orador que no lee. Eso es fundamental en esto. Y estamos en la Feria Universitaria del Libro. Estamos en el mejor lugar para iniciar nuestra carrera como lectores y como oradores. ¿Qué nos da la oratoria a un lector? Pues esa seguridad para hablar. Pero ¿qué le da la lectura a un orador? Vocabulario. No tengo las palabras, tengo la idea, pero no tengo las palabras, porque no has leído. Por eso no tienes esas palabras. Porque nuestro lenguaje es tan hermoso que hay una palabra para cada cosa. ¿Sí? Justa y a la medida. Es uno de los idiomas más bellos del mundo, de los cuales yo estoy enamorada. Nuestro lenguaje. Nos da conocimiento, por supuesto. Nos potencializa la memoria. Es que se me olvida lo que voy a decir. Ahí está el ejercicio. Fomenta la imaginación. Nos hace analizar. Nos hace pensar. Nos hace tener agilidad mental. ¿Cómo puedo conocer a una persona, la persona que más admires en la historia? La que dijera, yo quisiera vivir un día de mi vida en ese momento histórico para conocerlo. ¿Cómo lo puedes conocer? Pues leer sus pensamientos, lo puedes revivir. Puedes sentarte a dialogar con su mente a través de leer sus pensamientos. Por eso es tan importante leer a los filósofos, a los oradores, a los grandes que a ustedes les inspiren. Y obviamente la agilidad mental, ¿por qué? Porque no todo el tiempo vamos a prepararnos con nuestras diapositivas, es más, con algunas tarjetitas. De repente te piden hablar, de momento, ¿me puedes ayudar a hablar? Y tienes que improvisar. Y la improvisación no parte de la nada. El orador debe de tener la cultura general para hablar casi de cualquier tema. Y digo casi porque es imposible tener todos los temas dominados. Y la agilidad mental de hilar las ideas y poder hablar en ese momento. ¿Sí? Siguiente, por favor. Así es que aquí les voy a presentar un programa en 3 pasos. ¿Qué es un programa? Tú defines tiempos y defines actividades. Si tienes un objetivo a perseguir, entonces debes de dedicarle el tiempo y programar. 3 pasos: preparar, ensayar y hablar para tu objetivo. Siguiente, por favor. Vamos a preparar el tema. Ya les han dado a ustedes, como estudiantes de preparatoria, metodología de la investigación. Y a veces es de las materias que yo conozco a los alumnos, que no les gusta estudiar.
Pero les voy a decir algo, si no sabes investigar, no sabes descubrir el mundo. Y lo vas a descubrir a través de los ojos que aquellos te pongan, a través de lo que los medios de comunicación quieres que sepan. Es decir, no vas a tener herramientas para tú mismo encontrar la verdad, encontrar el conocimiento. Para eso sirve la investigación. Y tenemos que delimitar nuestro tema. Quintiliano escribió Instituciones Oratorias en muchísimos tomos, 12 tomos. De todo eso, yo tuve que reducir el tiempo y delimitar de acuerdo al objetivo personal y objetivo de ustedes, porque lo que yo quiero es que ustedes se lleven esa información, delimitar el tema. Pero ¿qué tal si yo hubiera puesto también en mi título, que también entra en el mensaje, un título, un exordio, una introducción, un desarrollo y conclusión? Lenguaje verbal y no verbal, un estudio comparativo entre la oratoria clásica y la moderna. ¿Les hubiera gustado ese título? Ni siquiera lo hubieran aprendido. En cambio, desde el título tenemos que ser innovadores. Oratoria moderna, 2 palabras, sencillo, y que sí definen el contenido de todo mi mensaje. De esas partes, seguramente ustedes conocen lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Pero qué es el exordio? ¿Alguien sabe qué es el exordio? El exordio es un exhorto. Es aquello que permite llamar la atención del público en un inicio. Ese es su único objetivo. Y ahí entra la imaginación de cada quien. Hay quienes cuentan un chiste, un relato, dan un concepto, hacen una reflexión. Depende de cada quien. También para preparar el tema, ¿quién es tu público? Este tema de oratoria lo he dado a niños. ¿Se imaginan que les hable de Quintiliano a los niños? Pues no, yo tengo que adecuar, yo orador me tengo que adecuar al público, no el público a mí. Por eso es que hay muchos fracasos en las exposiciones, porque tengo las mismas diapositivas, el mismo contenido, el mismo mensaje y lo doy a diferentes personas. No, tengo que adecuarme al público, ¿sí? Ustedes ya son alumnos que han pasado con una preparación básica, ya puedo elevar el conocimiento, los alcances, las miras, porque tienen ya experiencias como personas, ¿sí? Por eso también el diseño del material de apoyo y las dinámicas tienen que ser pensadas en ustedes, en el público. Y es la primera vez que debemos de tomar el tiempo. En este momento en la preparación vamos a tomar ¿cuánto tiempo? Aquí me han dicho, tienes tantos minutos. Tuve que adecuar el mensaje al tiempo también. Y la clave es la originalidad. En internet van a haber muchas pláticas de oratoria, de lenguaje verbal y no verbal. Y si yo copio a otro orador lo que dijo, mis palabras pierden sentido, ¿sí? En internet se quedan grabadas y ustedes la van a poder comparar. Por eso tenemos que ser originales. Siguiente, por favor. El ensayo. Tenemos que integrar cambios de volumen, de rapidez y de intención. Voy a dar un ejemplo. Voy a dar una información igual para un público que para otro, pero mi intención y mi objetivo va a cambiar. Vamos a suponer que yo los quiero hacer reflexionar sobre una situación que a mí en lo personal me parece muy urgente. Y les diría lo siguiente. De acuerdo con la OCDE, México ocupa el primer lugar de explotación sexual infantil. Esto ha lastimado a los mexicanos más nobles, más inocentes que viven en nuestro país. Desafortunadamente, la agenda pública se ha orientado a otros temas que no son urgentes ni son necesarios. ¿Qué vamos a hacer para proteger a los niños de nuestro país? ¿Cómo fue mi intención? De preocupación, de reflexión. Mi tono de voz fue bajo y mi rapidez fue lento. Pero, ojalá si algún día sea, que me tope de frente a mis flamantes legisladores y diputados y voy a hablar del mismo tema. Señoras y señores, los datos y estadísticas no mienten. México ocupa el primer lugar de explotación sexual infantil y mientras tanto, la agenda legislativa, la que ustedes están proponiendo, se enfoca en otros temas que no son necesarios ni son urgentes.
Como ciudadana, exijo que los verdaderos problemas de los seres más inocentes de nuestro país sean atendidos y sean defendidos, porque votamos por ustedes para ser servidores del pueblo, no para servirse de este. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estoy queriendo transmitir enojo. Decir, caray, no están viendo los verdaderos problemas de los niños. Y entonces mi intención cambió. ¿La información fue la misma? Sí, pero mi gesticulación cambió, mi tono de voz, la rapidez con la que hablé. Eso es la magia de la oratoria. Es transmitir tus sentimientos por medio de la voz, ¿sí? Vamos a integrar ademanes como en este momento yo lo hice. Y hay ademanes muy fuertes como este. Hay ademanes suaves que hablan al corazón. Ahorita vamos a hablar un poco de los ademanes. Entonces, en el ensayo, ya cuando tienes tu guión, tienes que incorporar cambios de volumen, cambios en las intenciones, también los ademanes que generalmente utilizamos, y nuestro ensayo comienza en lo individual, yo frente a un espejo, solo frente a un espejo. Y después que a mí me guste a mí misma, entonces yo le pido a mi grupo de amigos, le pido a un maestro de confianza, le pido a un grupo de familiares que me escuche y que me dé su opinión. Ese es el ensayo grupal. Y al final, cuando ya estés muy seguro, te tienes que grabar. ¿Por qué te tienes que grabar? Porque es el impacto, tú vas a ver el impacto que generas. Y lo tienes que hacer incluso cuando ya es una situación muy especial, y grábenselo, sé que en algún momento lo van a utilizar. Que te pidan dar una conferencia, las palabras de la generación, que tengas que defender tu tesis ante los sínodos. Incluso tienes que hacerlo con la vestimenta que en ese día vas a utilizar. ¿Qué sucede? Que no les pase lo que a mí me ha pasado. Es un momento muy especial, estrenas el zapato y ¿qué crees que te aprieta? ¿Crees que eso no te va a distraer en tu concentración absoluta? Por supuesto que sí. Entonces, dentro de la imagen pública hay una rama que estudia la cuestión de vestimenta, y creo que también valdría la pena que ustedes lo revisaran, porque tiene que ser tu aliado, no un enemigo. Y la clave es practicar, esa es la clave. Si no practicas, en primera ese día vas a estar muy nervioso o nerviosa, ese día vas a estar inseguro, ese día no vas a estar al 100%, te lo tienes que saber como tu nombre. Cuando te preguntan tu nombre, ¿lo piensas? Lo dices automáticamente. Ese es el grado de preparación que debes de tener en cualquier conferencia, en cualquier mensaje. Siguiente, por favor. ¿Qué es ese lema? ¿De dónde es? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo redactó? ¿Los la saben? Gabino Barrera. Y les cuento otra historia también pequeñita. Gabino Barrera, frente a don Benito Juárez García, él sí lo conoce, a don Benito Juárez, dio un discurso llamado Oración Cívica, y ustedes lo pueden encontrar en internet. Y ese discurso le impactó tanto a don Benito Juárez que dijo, ven, vas a reformar la educación en México junto a otro grupo de grandes académicos e intelectuales como Vasconcelos. Y él fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Su lema original en ese discurso era libertad, orden y progreso. Después se hizo un cambio, amor, orden y progreso. Amor es la base, el orden es el medio y el progreso es el fin. Vamos a hacer un ejercicio de oratoria. Estamos en oratoria, quiero que ustedes hablen. Párense, por favor. No les voy a hacer que vengan aquí, por supuesto que no. En grupo, párense, por favor. Párense de su asiento. Vamos a decir el lema universitario, pero vamos a integrar los cambios de voz. Amor, orden y progreso, ¿sí? Para que los que estén allá afuera digan, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Entonces, vamos a integrar amor, bajo, orden medio y progreso alto. ¿Conocen la voz de orador? ¿Ustedes? Hoy la van a conocer. Quiero que saquen su voz, ¿sí? 1, 2, 3. Amor, orden y progreso. ¿Otra vez? Amor, orden y progreso. Muy bien, muchas gracias. No se sienten. Siguiente, por favor. Vamos a integrar ademanes. Ustedes sí pueden, yo tengo el micrófono. Cuando quieras hablar de la razón
del futuro, hablas con la derecha, ¿sí? Vas a hablar de la razón, de todo aquello que sea de orden racional. Hablar de sentimientos con la izquierda, hablar del pasado. Para hablar del futuro, hacia adelante. Entonces, si es amor, sería aquí, ¿verdad? Amor, orden y progreso. Lo pueden hacer ustedes, pero quiero que le pongan sentimiento. A fin que ustedes no van a aparecer en cámara, pero las personas que están ahí sí nos van a escuchar. 1, 2, 3. Amor, orden y progreso. Muy bien, gracias. Un aplauso a ustedes. Existe todo un lenguaje de comunicación no verbal. De hecho, más del 90% de las decisiones que tomamos como seres humanos lo hacemos a través de la vista. Es por eso tan importante también dominar el lenguaje no verbal. Siguiente, por favor. Tenemos un control de factores en el ensayo. Esto entra en el ensayo. Tenemos que conocer el espacio. Yo ayer vine a conocer este espacio. Sucede que si no lo conoces, no sabes si atraviesa un cable y te puedes caer, no sabes si la tarima está muy alta, no sabes si tienes o no podio, no sabes en la posición de las diapositivas, es decir, todo el espacio ustedes tienen que conocerlo. Si no pueden un día antes, pueden llegar más temprano y entonces familiarizarte. Incluso nos ha pasado, todo lo que les estoy comentando es porque nos ha pasado. La luz del reflector a veces te da los ojos y no te deja leer. Entonces, todo eso tienes que dominar y controlar. Probar el sonido. Si ustedes tienen una voz grave, ajustar los graves y subir los agudos, o viceversa. Ese es un tip importantísimo cuando ocupamos el micrófono. Tenemos un plan B. Me ha pasado también. Llegamos a una conferencia larga de 2 horas y no sirven las diapositivas. ¿Qué hago? ¿Me voy a casa? Tengo que tener un plan B, una cuestión escrita. Tengo que dominar mi mensaje al 100%, de modo tal que las diapositivas son un apoyo para el público, no para el orador. Yo puedo prescindir de mis diapositivas y hablar desde oratoria. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para ello. El apoyo en logística. Es decir, hay una persona que debe de ser tu mano derecha y decir, por favor, consígueme el agua, por favor, chécame el sonido. ¿Por qué? Porque no puedes hacer 2 cosas a la vez. Y el orador solamente tiene que estar concentrado en una sola cosa, que es hablar. Y hablar bien, ¿sí? Y esto es por respeto también al público. Siguiente, por favor. Estamos en el momento de hablar, en el momento de la verdad. Te has preparado, pero minutos antes tienes que hacer ejercicio de calentamiento de cuerdas vocales, de articulación y de dicción. Por cuestiones de tiempo no puedo darles ejemplo de cada uno, pero afortunadamente ya lo dijimos, ustedes tienen el internet para revisar ahí cada uno de esos tipos y pueden sacar fotos de la presentación y después investigar los temas con mucho gusto y también a través de los medios, en las redes sociales se va a quedar plasmada esta presentación. Entonces la pueden revisar con calma y también ahí en casa poderlo hacer. Muy bien, articulación y dicción. También debemos de canalizar la emoción. ¿Qué pasa si estoy muy nerviosa? Hay quienes, a ver, levanten la mano, quienes cuando están nerviosos se mueven mucho. Levanten la mano, muy bien, muy bien. Seguramente son kinestésicos. ¿Quiénes sudan? Muy bien. ¿A quiénes se les olvida lo que van a decir? Muy bien. Unas tenemos todas, no se preocupen. ¿A quiénes les duele el estómago, la cabeza? Muy bien. Cada uno de esos síntomas tienen un ejercicio que después vamos a hablar de ello, pero tienes que identificar cómo te pones nervioso para poderlo atacar. Y aquí, a la hora de hablar, canalizar esa emoción. Si yo ya sé que soy de los que me muevo, voy a poner un ejemplo, soy de los que me muevo, no es lo mismo moverme así, con seguridad, y estoy canalizando mi emoción, a moverme así, quedarme en un lugar, ¿va? Entonces tenemos también que identificar cómo podemos nosotros canalizar. Lenguaje verbal y no verbal debe de ser natural. Nadie en la vida va como niño de primaria declamando, nadie. Tenemos que hacer nuestro propio estilo.
Yo no quiero que al salir de aquí se hagan discípulos de algún gran orador y le copien todo. No, quiero que ustedes diseñen su propio estilo de oratoria, porque nadie va a tener su voz, nadie va a tener su aspecto físico, nadie va a tener su inteligencia, sus recursos, su experiencia. Si hay 1000 oradores, debe de haber 1000 estilos de oratoria, ¿sí? Porque son únicos. Tenemos que ver al público. ¿Qué pasa? Hay personas que mal aconsejan esto, vean un punto al espacio y ya no te ponen nervioso. No, porque yo ya no conecto con ustedes. Tengo que verlos a sus ojos, porque ahí sé si me están poniendo atención. Ahí sé cuál es la respuesta que ustedes tienen, ¿sí? Y a la cámara. Yo de repente tengo que voltear a ver a la cámara. ¿Cuánto? 90% ustedes, 90, 95, un 5% a la cámara. ¿Por qué? Porque los que están viéndome a través de la pantalla también merecen un respeto y también merecen mi atención, ¿sí? Y ustedes también háganlo de esa forma. ¿Qué pasa si es a través de internet todo el asunto? Se nos olvida a veces ver a la cámara y nos vemos a nosotros mismos, cómo estamos peinados, cómo nos vemos. Entonces, pongan ahí una estampa para que les recuerden que su vista tiene que ir hacia la cámara, ¿sí? También tenemos que ser humildes. Uno de los grandes problemas de los oradores es que suelen parecer arrogantes, porque como hablan bien y también tienen el conocimiento, podrían parecer arrogantes. Sin embargo, si nosotros llegamos con humildad, entendiendo y sabiendo que cada uno de ustedes tiene conocimientos valiosos en el tema, o experiencias, o simplemente tienen otra forma de pensar o de ver el tema, vamos a ser humildes. Y vamos a sonreírles también. Y vamos a conectar. Podré ser la mejor oradora, pero si mi arrogancia crea una barrera entre nosotros, no logré mi objetivo, porque mi objetivo es conectar con el público. Y como público también tenemos que ser humildes, porque también hay público que saca el celular y dice, tú no eres importante, o en la clase, eso lo hacen en clase sobre todo, tú que estás hablando y te preparaste no eres importante, mi celular es más importante, y entonces nulificas a la persona que está enfrente. O hay quienes saben mucho más de ti del tema y levantan tu mano para hacerte una pregunta y hacerte quedar en ridículo. Eso también nos ha pasado. Entonces también como público tenemos que ser humildes. Esa sencillez es muy importante. Entre más sabio, tienes que ser más humilde. Y entre más arrogante, créanmelo que esa arrogancia es una envoltura de su ignorancia, ¿sí? Y la clave es disfrutar. Tenemos que disfrutar el momento, porque este momento es irrepetible. Jamás nos vamos a volver a reunir así como estamos en esta feria. Entonces cada momento debemos de disfrutarlo. Además, de verdad que la oratoria es adrenalínica. Siguiente, por favor. Todo muy bien, pero los nervios, ¿qué hago con los nervios? Yo sí quisiera hablar, sí quisiera expresarme, de verdad, se me antoja estar frente a un público, pero los nervios no me dejan, me paralizan. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y hay ejercicios de respiración. Inhalar, exhalar, hay muchos tipos. Hay ejercicios de concentración. ¿Han visto a un peleador de box? ¿Cómo se concentra antes de pasar? Ese es el mismo nivel de concentración que debemos de tener. Y sobre todo hay tips. Por ejemplo, podemos ir al baño antes de pasar, para los que sienten necesidad de ir al baño, es un tip. Tenemos que comer ligero, tenemos que descansar bien, de nada nos sirve estar estudiando altas horas de la noche, eso solamente nos va a poner más nerviosos. Tenemos que aprender a meditar y a concentrarnos. Desafortunadamente no nos da el tiempo para hacer un diagnóstico individual de cada uno de ustedes, pero yo sé que ustedes van a seguir con esta preparación. Siguiente, por favor. Aquí hay unos libros de unas recomendaciones. En la primera parte está la oratoria clásica, en la segunda la moderna. Al final se los vuelvo a poner, no se preocupen. Siguiente, por favor. Y este es un código QR para que ustedes lo escaneen y puedan acceder a un curso de oratoria con una beca. Porque a mí me interesa formar a líderes, me interesa formar a profesionistas exitosos. Y es una parte de regresar lo mucho que la universidad me ha dado, porque soy egresada de las aulas de esta universidad. Y para terminar, quiero darles un discurso
social y político, porque toda esta ha sido un tipo de oratoria expositiva, pero también es muy importante saber el tipo de oratoria, un tipo de discurso político-social. La oratoria ha evolucionado. Sin embargo, creo firmemente que la oratoria moderna, más que nunca, necesita una reivindicación moral, una nueva dimensión social y una responsabilidad con mayor alcance. Afirmo lo anterior, porque por tradición los oradores son los políticos. A ningún otro sector se le presta más atención a lo que dicen y cómo lo dicen. Desafortunadamente carecen de integridad. El discurso político es un artículo diseñado para intereses y momentos específicos. Nunca es claro, siempre se debe leer entre líneas. De ahí el desencanto de sus oyentes, los cuales quieren escuchar realidades y no sueños. El orador ideal es el que hace lo que habla, sin mentiras, con auténtica vocación, un servidor del bien común. Por eso, no cualquiera es orador. Si les hace falta estas características, son simplemente actores o excelentes demagogos. La pasión no se finge, se siembra a través de las experiencias. Una persona puede imaginarse la pobreza, pero jamás podrá hablar del tema desde la cúspide del corazón sin haberlo vivido en carne propia. La clase política se ha apartado de las verdaderas necesidades de los mexicanos. Por eso, cada vez que escucho a un funcionario, un legislador, un gobernante enunciar largos discursos bien estructurados, sé que sus ideas mueren irremediablemente, dada la sequía con la que fueron escritos. Pero también nosotros tenemos desafíos, pues ostentamos el título de ser la generación de la empatía, pero nos acusamos los unos a los otros de pronunciar discursos de odio. Hablamos de diversidad, pero las mentes son clones diseñados por los medios de comunicación e ingenieros sociales. Hablamos de identidad, pero nos hemos olvidado de que más allá de características personales, todos somos seres humanos. Hablamos de inclusión, pero la mitad de nuestro pueblo padece pobreza, sin importar que cambiemos letras del lenguaje. Por eso, a ti que me escuchas, te invito a cuestionar las ideologías a la luz de la ciencia y la razón. La oratoria moderna tiene su esperanza en el verdadero líder social, en el maestro frente al aula, en las pequeñas plazas públicas, en el grito de la niñez consciente, en los movimientos de la sociedad civil, en el estudiante con hambre de conocimiento. Ahí sobrevivir, el verdadero discurso, alimentado por causas justas y nobles. Como dijo aquel orador, el único que dividió la historia en dos, que marcó un antes y un después. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. He dicho. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hacia la invitada? La primera experiencia que tuve con la oratoria fue en primero de primaria. Fue una maestra la que hizo un ejercicio para decir unas bellas palabras. Y entonces les puso el reto a todos los compañeritos de aprenderse ese mensaje y decirlo. Cuando yo la primera vez que me enfrenté al público, yo me quedé helada. En realidad no lo disfruté. Sin embargo, esa sensación de emoción yo lo tomé como un reto. Además que en ese entonces, y de hecho ahora, hay una carencia de figuras femeninas en la oratoria. Ustedes busquen los mejores oradores y les va a aparecer siempre hombres.
Entonces, cuando yo comencé en la educación básica a estudiar oratoria, me di cuenta que no había maestras de oratoria y que no había muchas muy buenas oradoras en política, en la academia. O sea, no me refiero a la calidad de profesionistas, sino de oratoria. Entonces fue un tema que yo me propuse porque yo quería representar, ¿sí?, a una niña, representar a una joven, representar a una mujer. De hecho, cuando las mujeres comenzamos en la oratoria, y si ustedes buscan algunos manuales antiguos, les van a decir: córtense el cabello, póngase pantalones e imposte la voz como un hombre. O sea, al principio se masculinizaban. Pero yo hoy quiero proponer, en el ámbito académico, en la teoría de la nueva oratoria, que la voz de una mujer, la figura de una mujer puede ser igual de poderosa que de un hombre. Y eso es también algo que a mí me motiva mucho. Anímense a preguntar. A ver que no van a salir en pantalla. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 34 años. 34 años y por eso les comentaba que la experiencia es importante. Casi todos mis asesorados ya son personas grandes, incluso son funcionarios, ya están en el liderazgo y ya cuando ven la necesidad buscan pues prepararse en la oratoria. Por eso yo les digo, aprovechen el tiempo de estudiantes. Como estudiantes tienen todo el derecho a equivocarse, todo el derecho a practicar. Entonces, ¿qué les digo? Vayan a sus aulas, pidan a sus directivos. Hay que hacer rondas de parlamentos, hay que hacer concursos de debate, hay que hacer concursos de oratoria, hay que hacer videos en lo que yo me exprese a través de una cámara mis temas favoritos. Todo eso les va a ayudar. No importa a qué se dediquen a estudiar. Van a decir, bueno, yo voy a estudiar para medicina, ¿para qué me va a servir la oratoria? Bueno, tú vas a ver al médico que te convence, que te genera seguridad, que te sabe explicar tus males y que también te sabe explicar cómo te vas a curar. Entonces todos vamos a requerir de alguna manera estas herramientas para hablar en público. Entonces, esta es la edad. Para iniciar, de hecho, los oradores griegos iniciaban su preparación a los 3 años. Ya llevamos algo de atraso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Dijo que había distintos tipos de oratoria. ¿Usted cuál considera que es citador de un hombre? ¿Y cuál es su objetivo? Con la oratoria, ¿qué desea transmitir? ¿Y algún consejo que le guste dar a las personas que desean, pues sí, enfocarse en la oratoria? Muy bien, ahí fueron como 3 preguntas. Pero mi oratoria sí es moderna porque siempre soy breve. Siempre me atengo a los tiempos, siempre trato de poner ejemplos que a ustedes les sean prácticos. Me gusta la oratoria clásica porque te digo, la moderna no está divorciada con la clásica. La retórica continúa siendo una parte muy importante, pero sí me adecuo a los tiempos. Sí me adecuo a las necesidades. Entonces yo creo que soy una oradora moderna, más que clásica, aunque, te repito, hay cosas que sigo yo retomando de la oratoria clásica. ¿Qué les diría a las personas para motivarse e iniciar en la oratoria? Que no tengan miedo de dar el primer paso. Es decir, a veces cuando nos preguntan, ¿quién quiere decir las palabras de fin de año? Nos escondemos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo miedo, pero lo voy a hacer. Porque yo prefiero equivocarme ahorita que tengo 15, 16 años, que cuando tenga 25, 30, 40 en mi entrevista de trabajo, en mi proyecto de exposición. Entonces, tienen que atrever a hacerlo. Ahora bien, la oratoria es como nadar. Cuando nosotros nadamos, tenemos miedo en un principio porque no sabemos hacerlo. Pero si tenemos un instructor que nos enseña la técnica, disfrutamos nuestra clase de nado. Es lo mismo con la oratoria. Yo les pediría entonces que ustedes busquen estas herramientas para que su incursión en la oratoria les apasione, lejos de que sea un pánico total. ¿Sí? Entonces yo les comento, ahí está el código
y yo los voy a ayudar para eso. Estoy aquí para ustedes, ¿sí? No sé, última pregunta, no sé cómo estamos de tiempo. Me gusta mucho escucharlos, porque ustedes son los futuros profesionistas. Díganme. Sí, pues he tenido de varios tipos. Por ejemplo, uno que me encantó fue participar en debate político. Recuerdo perfecto que yo llegué sin nada, todo yo, digamos, por la oratoria siempre tratas de memorizar todo, ¿no? Entonces llegas sin nada y a debatir, eso es hermoso, debatir, confrontar las ideas para llegar a una verdad superior es algo de lo que me encantó hacer. Decir un discurso de 5 minutos, como el que acabo de decir, pero de memoria ante muchas personas, ante 300 personas, también fue un reto importante y eso lo hice en secundaria. Entonces también es de esos momentos que se me graban. Algo que he disfrutado mucho es capacitar en política a diversas mujeres con liderazgos medianos, pequeños, grandes, y entonces visitar a diferentes regiones del estado y conocer cómo los problemas de la mujer en la Huasteca, conocer los pensamientos y los problemas de las mujeres aquí en Pachuca. Y no solamente hablar de mujeres, también de hombres. Entonces eso es bien interesante, poder conocer a la gente por medio de la capacitación. Para mí es una pasión y un deleite poderlo hacer. Y te hablaría de otros momentos, pero esos son muy significativos. Unos porque fueron muy joven y ahorita en la actualidad, pues el reto de poder transmitir conocimientos que a lo mejor no son tan sencillos de ejecutar, pero sí poderlo transmitir de manera sencilla para aprender. Compañera. Bueno, los nervios siempre los vas a tener, ¿sí? Toda la vida, porque es una reacción normal que cualquier ser humano experimenta ante un nuevo reto o una nueva situación. Aunque des el mismo tema, el público siempre va a ser diferente. Y la primera vez que di una conferencia, pues fue en mis años de universidad y fue complicado porque fue un público joven y de verdad que los públicos más difíciles son los jóvenes. ¿Por qué? Porque somos burlones, somos distraídos, esa es una realidad. Entonces, si tú dominas hablar a adolescentes, todo lo demás, niños, adultos, es sencillo. Pero ustedes están ávidos de conocimiento, ávidos de cosas que les sirvan. Por eso es que muchas veces en clase, si algo no te identifica, si algo no te hace sentido, ni siquiera lo aprendes. Entonces, esa fue una primera experiencia, fue una de las más complejas en el ámbito de la conferencia. ¿Sí? ¿Sea alguien más? Última y nos vamos. ¿No? Bueno, pues yo quiero finalizar agradeciendo a los organizadores de la Feria Universitaria del Libro y decirles que este es el primer paso para metas más grandes y que sé que en ustedes se ha sembrado una semilla y que van a llevar a sus aulas, a sus familias, a sus escuelas, pero sobre todo a nuestro país, que necesita más que nunca de personas que cuestionen, que piensen, que razonen y que propongan con el valor más importante, que es el amor. Muchísimas gracias. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su Feria Universitaria del Libro agradece la asistencia de todos y todas ustedes y les invita a seguir disfrutando de las actividades de su feria, que es la Feria de Todos. Muchas gracias. Buenas tardes.